Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Antonio Quintero Sierra. Soy estudiante del programa de Zootecnia de la Facultad Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona en la sede Villa del Rosario, en norte de Santander. En la tarde de hoy vamos a hablar del sistema digestivo de los rumiantes. Lo primero que debemos tener en cuenta o partir de un punto inicial es que los rumiantes son animales que tienen un sistema digestivo único. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sistema especializado que les permite extraer la mayor cantidad de energía de los vegetales que consumen, ¿sí? Dentro de los rumiantes, pues encontramos tres especies, dentro de ellas los bovinos, los caprinos y los ovinos. El sistema digestivo de los rumiantes les permite fermentar las fibras vegetales para así de esta manera poder obtener energía, ¿sí? La anatomía digestiva de los rumiantes está compuesta por una serie de órganos, ¿sí? Que dan inicio en la boca y que terminan en el intestino grueso. Sin embargo, pues en este transcurso del video iremos a hablar de varios órganos que intervienen dentro del sistema digestivo de los rumiantes. Entre ellos, como les decía, está comprendido por la boca, por la lengua, las glándulas salivales que cumplen un papel muy importante y fundamental dentro del proceso que conocemos como rumia o dentro del proceso digestivo de los rumiantes. Está el esófago y a continuación, después de eso, pues encontramos lo que conocemos popularmente como los 4 estómagos de los rumiantes. Es decir, el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Y finalizando, pues encontramos básicamente la vesícula biliar, dentro de los más destacados, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿cierto? Entonces, como les decía, acá en esta imagen que se ve, este proceso digestivo que inicia acá, en donde estoy moviendo el cursor, en la boca y finaliza en el intestino grueso. Por último, pues encontramos lógicamente el recto, que también haría parte o como un componente mejor del intestino grueso, que es la última fracción del sistema digestivo de los rumiantes. Dentro de la boca, pues encontramos lógicamente la lengua. De estos dos órganos podemos decir que son los elementos que permiten, junto con los labios de los rumiantes, para este caso el bovino, de aprender, ¿cierto? De aprender los alimentos para así poder consumirlos y de allí pues poder generar y recoger pues lo que ellos quieren, ¿no? Lo que ellos les llama la atención para su alimentación y de esta manera poder digerirlo en una gran cantidad de saliva. Que ojo, la saliva dentro de los rumiantes cumple un papel bastante fundamental, puesto que la saliva ayuda o es la que contribuye a la descomposición de las grasas y los almidones, ¿sí? La función más importante de la saliva también es amortiguar, y esto es bien importante porque después de que el animal consume el alimento acá en la boca, que lo pasa por el esófago, que ahorita vamos a hablar de un poco del esófago, llega al rumen y empieza a hacer su proceso junto con el retículo, ¿cierto? Y la saliva cumple un papel fundamental porque ayuda a estabilizar, ¿sí? Los niveles de pH que entran al rumen, ¿sí? Y eso es bien importante, digamos, en el proceso digestivo de los rumiantes. Recuerden que dentro de este proceso, la saliva que puede producir un rumiante en ese proceso de masticación, que vamos a hablar ahorita un poco de él, cuando hace el proceso de la rumia, ¿sí? Puede producir entre 90 y 100 litros de saliva durante ese proceso, ¿cierto? Pero bueno, no perdamos de vista pues la continuidad del proceso digestivo. Dentro del proceso digestivo, entonces, hablamos ya de la boca, la lengua y los maxilar superior e inferior, ¿cierto? Y posteriormente a eso, entonces, encontramos el esófago. El esófago como un órgano bien importante que cumple un papel fundamental, ¿sí? Y este papel fundamental, digamos, parte del hecho de que el órgano, de que este órgano cumple una función bidireccional.
¿Qué es eso de bidireccional? Si ustedes observan acá en la imagen, hay una flechita hacia arriba, perdón, hay una flecha entrando y hay una flecha saliendo. Esas flechas básicamente nos consiste en ese término que les estoy planteando que es bidireccional, es que va y viene el alimento, ¿cierto? Entonces, es un proceso bien interesante, ya que tan solo se dan los rumiantes, ¿cierto? Ese proceso se le llama regurgitación, es decir, ingresa el alimento, llega hasta el rumen y el rumiante tiene la capacidad de devolver el alimento y esto pues obviamente con un propósito, ¿no? Y ese propósito consiste en devolver el alimento para remasticarlo y mezclarlo nuevamente con saliva. Ese proceso, que se conoce como rumia, aproximadamente se hace una vez es regresado el alimento a la parte inicial de la boca, ¿cierto? El rumiante hace entre 60 y 80 movimientos por minuto, ¿sí? ¿Esto qué le permite? Bueno, poder generar una mejor masticación que luego es devuelta al rumen, ¿cierto? Que es el primer compartimiento que nos vamos a encontrar, que es este que está acá, donde está el cursor. Y en el rumen es allí donde se producen una serie de microorganismos, ¿cierto? Tales como las bacterias, los hongos, los protozoos, ¿sí? Que ayudan a fermentar el alimento. Y esto es bien importante, ¿sí? ¿Y por qué el proceso de fermentación del alimento? Digamos, el rumen funciona como una cámara, ¿cierto? Donde hay bacterias, donde hay arqueas que convierten estos complejos materiales vegetales en ácidos grasos de bajo peso molecular, ¿sí? Y también se produce por su descomposición, digamos, dióxido de carbono y metano, y que para el caso de este proceso, de estos tres componentes, en el caso de los gaseos bajos en peso molecular, son los que terminan generando una satisfacción, ¿sí? En las necesidades nutritivas de los animales, mientras que el dióxido de carbono y el metano son expulsados mediante desechos, que más adelante los vamos a ver en la última fase de este elemento que hemos denominado que es el intestino grueso, ¿sí? El paso del alimento, bueno, una vez generado este proceso, habiendo hecho el proceso de regurgitación, ya habiendo revisado la boca, la lengua, los maxilares superiores e inferiores, tenemos un segundo compartimiento dentro de los cuatro estómagos, por así decirlo en términos, digamos, un poco coloquiales, que tienen los rumiantes, y encontramos el retículo, ¿sí? Que está muy pegado al rumen, ¿cierto? Que, bueno, algunos han planteado de que es el complemento del rumen, ¿sí? Aquí en el retículo, el paso del alimento, digamos, es como el resultado de la fermentación producida en la proteína microbiana. Estos productos finales del metabolismo microbiano son residuos alimenticios y gases, que también lo explicaba un poco en este proceso del rumen. Cuando ya hablaba de dióxido de carbono y de metano, es básicamente, pues son elementos que se constituyen, sobre todo el metano, pues es un gas, ¿no? Y eso es algo básico que se debe de tener en cuenta. Los productos finales son los nutrientes que en la última instancia van a alimentar al rumiante junto con las proteínas microbianas, que también les hablaba hace un momento de ellas. Gran parte de los productos finales se absorben directamente a la sangre y a través de la pared del rumen. Esto es bien importante, ¿sí? Porque es aquí y por eso es también importante el proceso de regurgitación o de remasticación, ¿cierto? Porque lo que permite es extraer precisamente esos productos que van directamente a la sangre y que sirven para el sostenimiento pues, del semoviente.
¿Qué más podemos plantear? Lo que, bueno, de todo este proceso, estos dos procesos que le he estado conversando, podemos decir que lo que no se absorbe pasa al omaso, ¿cierto? Que lo tenemos acá también, y el abomaso, ¿sí? Estos otros dos estómagos, junto con las proteínas microbianas y los residuos alimenticios. Estos residuos van a formar parte de las heces que terminan finalmente en el intestino grueso, ¿sí? De otra parte, podemos entonces plantear que para el caso del omaso, pues junto con el retículo y el rumen, el omaso son considerados uno de los 3 preestómagos de los rumiantes, ¿sí? Porque son antecámaras al estómago glandular o al verdadero estómago, o como se le conoce también como el omaso, perdón, el abomaso, ¿cierto? Aquí, bueno, ocurre la absorción también de nutrientes. Este funciona como una bomba que impulsa el alimento desde el retículo al abomaso, al último o el verdadero estómago. El contenido pasa por el orificio conocido como el retículo másico, ¿cierto? Que está abierto, y en la segunda fase de la contracción, pues se da un proceso de mezclado, ¿cierto? Finalmente, pues pasa al abomaso, donde también es conocido como cuajar en el léxico pues, popular. Esta es la última de las cavidades que actúa como el estómago de los demás animales, ¿cierto? Luego quizás se plantea de que el abomaso es conocido como el verdadero estómago, ¿cierto? Es donde las enzimas actúan para desdoblar las proteínas y absorber los nutrientes, ¿sí? Ojo, porque aquí hemos hablado de un elemento bien importante, ¿cierto? Y estas palabras como para que se tengan siempre muy presentes, y es proteínas, la absorción, nutrientes, son elementos que contribuyen que se dan dentro del proceso digestivo de los rumiantes y que contribuyen pues a su constitución y demás, ¿cierto? Aquí, bueno, digamos, es como la última fase de los cuatro estómagos. De ahí en adelante, pues se hace el proceso mediante todo el tema digestivo hacia el intestino delgado, y finalmente, pues todo este proceso culmina el intestino grueso, que es la última parte del sistema digestivo, como se los mencionaba hace un rato, donde se encuentran varias estructuras. Dentro de ellas pues encontramos el ciego, el colon, el recto y finalmente pues el ano, por donde es expulsado las heces que aquí se producen durante todo este proceso que les he mencionado. Dentro de las funciones, lógicamente, el sistema digestivo grueso, que es este que estamos acá mirando el cursor. Recuerden cuando estén mirando este video que todo el proceso se da bajo la guía de las flechitas que están viendo, ¿cierto? Es decir, aquí pasa al verdadero estómago, sube, llega hace todo el proceso del intestino delgado y finalmente pues al intestino grueso. Entre las funciones se destaca la absorción de agua que haya quedado tras la digestión. Me refiero pues al intestino grueso. El material restante se transforma en heces, ¿sí? Y se almacena antes de ser expulsado al defecar, ¿cierto? Es decir, se concentra y finalmente pues se expulsa. Bueno, es eso básicamente en relación a lo que les quería comentar del sistema digestivo de los rumiantes. Espero que sea de algún tipo de utilidad para su aprendizaje. Muchas gracias.